todos nos fue como nos pensando. ¿Ya? Sí, supongo. Damas, caballeros multisexuados indefinidos y robots. Gracias por tomarse el tiempo de venir a hablar de ñoñadas. La idea del carro en la ciencia ficción y en general la idea del transporte a primera vista no parecería ser tanto un tema de la ciencia ficción, porque muchísimas historias incluyen el tema del carro, pero de hecho hoy teníamos una conversación sobre eso. A mí me parece que no es tan exacto separar la tecnología de lo humano, porque lo tecnológico es humano y no hay nada más humano que transformar el mundo para que nos sirva. Y la idea de la rueda, parte del orgullo que tenemos, ese orgullo a veces excesivo de la humanidad de felicitarnos por una forma geométrica, es vieja. No sé cuándo pensarían ustedes que la primera máquina de propulsión se inventó. ¿Cuándo se les ocurre? Según mis datos fue como en el siglo I después de Cristo. Sí, pero El señor Herón de Alejandría diseñó este aparatito que según fuentes podría ser más antiguo que él. Hay fuentes que mencionan un aparato similar en libros de 300 años antes de él, pero no está claro si el diseño es el mismo. De lo que tenemos certeza es que este tipo tenía este diseño. La idea es simple. El tanque de abajo tiene agua. El agua, cuando se calienta, sube por los tubos. Los tubos conectan vapor, el vapor sale y al salir el vapor hace mover la bolita. Hay muchas formas diferentes de hacer este mismo diseño. Esto fue en el año 60 después de Cristo, en el libro en que él describe esto. Y el mismo diseño se puede hacer hasta más simple. Calienta agua, deja que salga y el mismo vapor genera movimiento. Esto lo tenían de juguete, nunca se hizo nada con esto. Tenemos aquí ya un motor a reacción que nunca se conectó a ningún aparato para ponerlo a trabajar. Era un juguete. a una puerta, entonces tienen que abrir las puertas del templo. No, ese era un sistema de pesos. Y al mismo tiempo, Herón de Alejandría diseñó otra maquinita. El problema es que toca quitar el fuego cuando se acaba el agua porque ya termina quemando el metal. Herón de Alejandría diseñó también un carrito. Un carro, usted le amarra una cuerda al eje y esa cuerda la sube y le pone un peso. Y a medida que va bajando el peso, va tirando del eje y va moviéndolo. El problema es que con ese tipo de diseño es poquita la distancia que puede viajar el peso, lo que quiere decir que es poca la distancia que puede viajar el carro. La innovación que trajo este hombre es que al eje se le pueden clavar pullas para usted enlazar y dar la vuelta a la cuerda y cambiar la dirección de movimiento del eje. Eso lo convierte en máquina programable, o sea, un robot. Este señor cogió la patineta del hijo, le quitó las ruedas, las puso en un palo de escoba y replicó el diseño del robot de Herón. Es recontra simple. Y el hijo estuvo de acuerdo. No. Entonces ven que la máquina cambia de dirección, se detiene, retrocede. Todo eso se puede programar poniendo pullas en el eje. Aquí eso le está explicando que desarmó la patineta del hijo. Y quiero que miren los clavos que hay en el eje para programar el movimiento.
Y si se fijan, cada eje es independiente, cada eje tiene su propia cuerda, entonces puede darle dirección. Entonces, el señor Herón diseñó este motor que nunca conectó a ninguna máquina y conectó el carrito programable al que nunca le puso motor. El tipo nunca puso 2 más 2. Ya los antiguos griegos tenían esta tecnología y no hicieron nada con ello. Imagínense lo que habrían podido hacer, por ejemplo, las campañas de Julio César con esa tecnología. Nunca la usaron. Y hay ejemplos repartidos a lo largo de la historia de diseños que perfectamente con la tecnología de la época podían haber servido, pero nunca se usaron. ¿Cuándo creen ustedes que se inventó el submarino? Pónganle un año. 323. Ah, no tan lejos. 738. No, 1980. 1620. Ah, sí estábamos descasidos. El señor Drevel era holandés, trabajaba para el rey de Inglaterra e hizo la demostración de un barquito de madera que podía ir por debajo del río. Y hasta el rey dio un paseo debajo del río en ese barquito. Nunca se hizo nada más con eso, quedó como una curiosidad de esa gente que hace ciencia. Por la misma época, un fraile jesuita diseñó el flotador. Pero el problema es que no es practicable el diseño que él hizo. El tipo pensó, cojamos unas esferas de metal, extraigamos el aire hasta que queden vacías por dentro. Y eso hace que al conectarlas a esta embarcación floten en el aire. En principio debería funcionar, pero en la vida real no ha habido manera de hacer esferas de ese tamaño de metal que resistan un vacío por dentro sin aplastarse. Entonces el diseño quedó ahí y el tipo nunca... Este tipo tenía la idea cierta de que el vacío disminuía la densidad total de los objetos, pero él nunca conoció la idea del aire caliente. Y el aire caliente fue una idea más práctica para hacer que las cosas floten. Además, este tipo vivió antes de que inventaran la bomba de vacío, entonces ni siquiera pudo hacer pruebas. Lo que dejó fue el diseño. Y este señor, otro fraile jesuita, ¿qué pasa con los jesuitas? Este tipo era holandés, se fue a la China y le hizo un juguetito al emperador de la China. El principio es el mismo de la eolípila. Calientan agua, el agua sale por un tubo y el vapor impulsa una ruedita. El modelo era como así. Pero perfectamente se podría haber diseñado a mayor escala para los ejércitos de la China. Nunca se hizo. Ahí hay un montón de ideas para novelas de historia alterna que nunca se han escrito. Y la historia sigue. Yo le tengo mucha esperanza al futuro del carro eléctrico, sobre todo porque hubo una época en que el futuro era el carro eléctrico, antes de que hubiera el boom del petróleo. El problema fue que a principios del siglo XX hubo en varias partes del mundo descubrimientos masivos de yacimientos de petróleo, se abarató muchísimo el costo del combustible y hubo una innovación técnica en el mecanismo de prender el carro de gasolina. Ese cambio movió el mercado y desapareció el negocio del carro eléctrico, pero en esta época el carro eléctrico era la promesa, era el futuro. Tanto así que el primer carro que superó los 100 km/h era un carro eléctrico. Este carro se llama la Nunca Contenta. Y el carro todavía existe, está en exhibición. Es lindísimo. ¿En ¿En dónde? Eso es en Francia. No tiene volante, tiene una palanca volante. A 100 kilómetros por hora con una palanca. Había competencias en la época, todo el tiempo estaban rompiendo récords con carros eléctricos. Y ese es el más famoso. Brazos, piernas. No, ¿Asiste al secundario? qué chévere. Había Sí. cascos en la Qué Entonces, bonito. ¿qué es lo que pasa con las historias de carros? El lugar que el carro terminó ocupando en la cultura popular facilitó muchísimo tomar el carro como sustituto de nosotros en una historia, hasta el extremo de que el carro puede ser el protagonista. Ya estos juguetes existían en Japón en los 70s, antes de que los gringos sacaran los Transformers. Lo que hicieron los gringos fue comprar los derechos por separado de 3 franquicias de juguetes, revolverlos y armar los Transformers. Y el detalle que les agregan no es solamente el truquito del muñeco que cambia de forma, sino ponerles una historia, que es la innovación que trae
el ingrediente gringo, porque en Japón eran simplemente juguetes para cambiar de forma. Aquí les pusieron una historia y este ya no es un camión que cambia de forma, sino que es Optimus Prime, el líder del bando de los Autobots en la eterna guerra contra los Decepticons. Entonces, convertir el carro en protagonista de la historia sirve de excusa para no solamente darle personalidad al carro, sino aprovechar la personalidad del carro para, como siempre ocurre en las alegorías, terminar hablando de la humanidad. Ustedes conocieron estos, no sé si conocieron otros carros transformables por la misma época. Ah, sí, claro. ¿Esto por qué está en silencio? Se escucha Ricardo. ¿Por qué quitaste eso? Así era muy Ay, Dios mío, mi infancia. Lo bonito de esta serie es que cada carro tenía una forma de transformarse para hacer alguna cosa de superhéroe, y lo que uno tardó años en preguntarse es si todo lo interesante que puede hacer lo puede hacer en la forma transformada, porque no se queda en esa forma, para qué sirve la forma normal. Pero ese es el truquito con el que se venden juguetes. Que es la misma pregunta que uno se hace con los Transformers. Esta estrategia Que viven así. de tomar el carro como símbolo de la humanidad se ha repetido cientos de veces y sirve para contar la misma clase de historias. El carro termina siendo un sustituto del personaje humano en historias sobre carros. Pero a lo largo de todas las veces que han ocurrido historias sobre carros, ha habido influencias de qué papel ha tenido el carro en la sociedad. La idea del viaje del héroe, que la tenemos desde Ulises, es el cliché más viejo de la narración. Es esa idea de que la vida como historia es un viaje que tiene varias estaciones. En la Edad Media se usaba este recurso para representar la suerte impredecible. La idea de que uno puede pasar por varias etapas, uno no sabe cuál le va a tocar. La misma idea todavía la tenemos en la actualidad, la idea de la rueda de la fortuna. Y esa idea de que el carro puede tomar nuestro papel se ha expresado en varias formas. Conocemos esta forma, Ese es el Herbie de Lindsay Lohan. el Herbie. Pero el de Lindsay Lohan. ¿El qué? El de Lindsay Lohan, versión ¿El nuevo? Lohan. Sí. Ese es el versión Lindsay Lohan. Tiene los rines de los 90s. ¿Usted reconoce los rines de un carro? Una película muy mala. Me dolió mucho porque me gustaba mucho Herbie cuando era chico. ¿Conoció la versión alemana? ¿Qué pasaban acá? Acá pasaban un Herbie. No, era el de los gringa. 60. Era gringa, era californiana. Sí, Era pero es, todo que, sucedía en pero es que California. el carro es modelo alemán, y cuando los alemanes vieron la versión de los 60s de Herbie dijeron, un momento, ¿cómo es que los gringos cogieron nuestro Volkswagen y le inventaron un montón de historias? No, señor, vamos a inventar nuestras propias historias Oh my gosh. con un carro Volkswagen inteligente que ayuda a un superpolicía en misiones secretas. Esto es Dudu, que tiene como 6 películas. Y es antes de. Es después de Herbie. Pero es antes del auto fantástico. El auto Claro. fantástico se inspiró en Dudu. ¡Wow! Ya van a ver. Sí, trailer. Machen Sie auf! So, jetzt ist aber meine Geduld zu Ende. Wenn Sie jetzt nicht sofort diesen Brief herausgeben, haben Sie den Brief. Sie hat ihn dann in ¿Está der hablando Tasche el carro? getragen. No. Sie soll den Brief rausgeben. Tu, was er sagt. Er ist nicht mehr da. Ich muss ihn verloren haben. Das ist doch gelogen. Ich hab's doch gesehen, wie sie ihn aufgehoben hat. Geben Sie die Tasche her, er ist da drin. Lassen Sie das! Sie, jetzt reicht's mir aber. Was ist denn das für eine alte Karre?
que el reemplazo del mar es un reemplazo del caballo, ¿no? Helfen Sie ihm. Alles. Ja, schnell. Das haben wir gleich. Du, 100 Volt. Y se comunica a través del cinturón. Sí, estaba muy agresivo. Schalten Sie sofort aus. Der Schlüssel steckt sich. Tranquilidad a la gente, viendo el carro pegarle a la gente y todos saben por qué tanto golpe. Hier ist der Brief, Senior Marquez. Gefällig! Qué buen efecto. ¿Cómo encontró Marquise! Was muss man sagen? Oh, was Sie wollen. Danke! Du Friede. Ich hänge. Los mató igual. El señor ya no recuerda, ya tiene daño cerebral completo. El otro nunca se acuerda de conducir, simplemente no va a caminar. Obtengo una nueva fijación. Senor, ich möchte mich für Ihre Los Hilfe bedanken. automóviles. De nada. Entonces, los alemanes vieron lo que se hizo con Herbie y dijeron, no, el Volkswagen es nuestro, hagamos la historia al Volkswagen. Y aquí está el Volkswagen escalando un corredor. Esa toma se ve increíble. Son 6 películas que se extienden hasta los 70s. Entonces, el señor Glenn Larson se entera de que en Alemania Occidental están haciendo Dudu. Y esa idea del carro con superpoderes que le ayuda a un superpolicía, pues hagamos nuestra versión. Y esta es la que nosotros conocemos. Y con base en esta, hubo otro producto más que se inspiró en esa, que es un poquito más perturbador. Ese show del recuerdo está muy duro para mí. Yo nací en ese. Es bastante problemático esta historia. Uy, no. Las llantas era lo que más me daba pesadilla. La cara, miren la cara. La cara. El trasero le quiere decir ahora puede ser que sea chicos en Lo que siempre me tripó es que la familia nunca le preguntaba a alguien tu carro que ¿Y volvió a ser? El chiste era, él se convertía en carro cuando se le subía la temperatura y se convertía en humano cuando se le bajaba la temperatura. Estaba como en la pubertad. No, así como la Barbie que cambia de color con el agua caliente. Qué triste. Entonces, en todas estas historias, la idea es que el carro como personaje puede tener personalidad. Y algo de eso hemos hecho en la vida real. En la vida real hemos cogido toda clase de herramientas y las convertimos en carros. Un camión de bomberos es un balde de agua con ruedas. Una tanqueta de la policía es una cárcel con ruedas. Una ambulancia es una sala de urgencias con ruedas. Con esa idea que hemos hecho en Colombia, cogimos la discoteca y le pusimos ruedas. Eso habla muy bien de nuestro país. Entonces, con la idea de que el carro puede tener personalidad, se llega al extremo de que incluso en historias que no son principalmente sobre el carro, nomás ver el carro sabemos qué historia es. Uno no necesita mostrar el resto de la historia para que ustedes se acuerden de qué historia es esta. Lo mismo pasa, mostrando este carro ustedes ya saben qué historia es. Mostrando este carro ustedes ya saben qué historia es. Mostrando este carro ustedes ya saben qué historia es. Espérate, quieto ahí, no le asomes la foto. ¿Cómo?
Ah, ¿Ya? ya. Ya, sí. ¿Se acuerdan de esta? El guerrero del camino. Lo único es, Adelante es un helicóptero. sí, lo único especial es que esa cabina es un helicóptero y sale y es todo lo que hace. Y uno quedaba embobado viendo eso. Además, Pues, yo nunca entendí que marica Inclusive hoy en día el efecto todavía se ve medio cool. ¿Y dónde se quedaba? O sea, sí, se veía ¿Cómo bueno. lo volvían a recuperar? ¿Y qué no manejaba? Sí, ¿El camión? Sí. El camión seguía andando. Porque tenía una cosa de robótica que lo parqueaba solo. Y luego cuando él iba a aterrizar el camión aparecía andando solo y lo ponía ahí. Como Optimus, el remolque se le aparece por detrás. Sí, sí. sí. No, pero sí a veces lo explicaban en la serie, de que había una cosa robótica, GPS, que era como el término de moda de la época, y que llegaba y él lo aterrizaba. Entonces, el problema que resuelve el carro, que es de los problemas más antiguos, el problema de ir de punto A al punto B muchas veces ha terminado moldeando la historia. Y les pongo un ejemplo. En el 56, cuando Egipto nacionaliza el canal de Suez, decide bloquear el paso de barcos israelíes por el canal. Eso motiva más tarde la invasión israelí a la península del Sinaí. Más adelante Egipto recupera el Sinaí, pero en las guerras que siguieron, los países árabes deciden que los países occidentales que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur deben ser castigados y les hacen un embargo petrolero. Eso pone en pánico a Occidente, porque la forma como terminó siendo estructurada la civilización occidental es dependiendo del petróleo, y en la sociedad se generó este pánico de si se acaba el petróleo se nos acaba la civilización. Pero esa idea de que si se nos acaba el petróleo se nos acaba la civilización procede en primer lugar de que llegaron a asociar la idea del petróleo con la civilización. Y eso tiene que ver con el papel que el carro terminó teniendo en la sociedad occidental. En los años 50 el presidente Eisenhower aprobó un programa gigantesco de infraestructura para construir una red de carreteras que conectara todo el país. Eso tuvo consecuencias para la economía gigantescas y consecuencias para la cultura popular. Terminó apareciendo un género nuevo de películas, la película de carretera. Y terminó apareciendo un elemento nuevo en las películas de acción, la persecución en carretera. De las que hay montones, me imagino que para muchos la mejor sería la de Matrix 2. Pero en lugar de volver a ver la escena de la persecución de carretera de Matrix 2, que es una escena de 10 minutos, les tengo dos escenas. De 20 minutos. De 5 minutos también. Dos escenas, una en caballo y una en patines. Patines sí es fácil, pero... Eso es indio, es maravilloso. Quiero una explicación de eso. 100% física. Pero también podría haber esto y decir no es posible. Oh. Y eso es... Ese carro. Sí, con la continuidad nos limpiamos un poquito. No. Y eso de que ningún animal sufrió la grabación de esto. No. Eso es fácil. En
en la India solo protegen a las vacas. La caballo. Esta parte es magistral. Salta. ¡Ay! Se está persiguiendo ahora. ¿Cuál es su sala ya? Buenos acrobatas. Estos se caen porque Porque aquí no abre una puerta. Las otras pues se una carrera de obstáculos. Ah, ok. No. la que me intriga es si ya los caballos rompieron los vidrios, que rompieron las motos. Entraron por otro lado. ¡Ay, no! Ay, no. Ellos siguen a menudo. Sí, de anular. No. Bueno. No sé qué es esto. Me imagino que el tipo está corriendo para interrumpir una boda. Me imagino. Es una boda. Eso es una boda. O sea, simplemente le colocan el vidrio para que lo rompa. ¿Qué sigues saltando? Soy Dios de saltar. ¿Qué quieres? Sí, además buscan los jeeps más baratos para romper la explosión. Además son carros abandonados a todas luces porque explotan. La que viene es más chistosa. En patines. Pero... Bueno, eso lo hizo Jackie Chan. También, la persecución de carros en patines. ¿Sí? Pero no hace esto. Él no hace esto. No, barco no. Entre esquí. Jean-Claude no tampoco podía hacer esa patada. Las leyes de la física importan. ¿De dónde sale la pared de él? Sí, o sea, la continuidad les importa. Partió ese carro le explodió. No sé, allí está una idea con la continuidad causal. No, estuviera detrás de lo que está pasando por el... Porque tiene un editor respetable que hace que se va. Mire.
Y ahora se va en reversa. ¿No eres amigo? ¿Te ha llevado todo este tiempo? ¡Y se incendia el carro! Explota en el aire, ¿El motor no había ayudado o qué? Por favor. Hay que vetar los productos industriales. Entonces la escena de persecución se convirtió en una forma muy divertida de rellenar tiempo de una película. Pero además, como les digo, el carro, el papel central que terminó ocupando el carro en la cultura gringa, volvió la cultura gringa muy vulnerable por ese lado, porque en el momento en que empieza el pánico de nos vamos a quedar sin petróleo, empieza el susto. Porque ya para este punto, la cultura ha cambiado y llegamos a ese momento extraño de 70s, 80s en que tener un medio de transporte costoso es la solución a todos los problemas de la vida. Se perdió un niño, saquemos el supercarro. Desmantelaron un cártel de drogas, saquemos el supercarro. Hay que encontrar un político perdido, saquemos el supercarro. Y a todos les obsesiona tener el supercarro. Y en todas las series que incluso no tienen nada que ver con carros, hay metido un supercarro por alguna parte. Y de nuevo, no solamente no hace falta decir qué historia es para que uno recuerde qué historia es, sino que el supercarro se convierte en otra de las herramientas para resolver los problemas de la trama. Entonces, Batman no debería necesitar el Batimóvil. Batman es lo suficientemente tremendo para hacer cosas sin el carro, pero no concebimos a Batman sin el Batimóvil. No sé si recuerdan a esto. Hay algunos que son muy jóvenes para recordarlo. Automan era un intento de llevar los efectos especiales de Tron a la televisión. No les quedó muy bien. ¿Cómo que no les quedó muy bien? No O sea, les no quedó sea, ¿qué le pasa? ¡Yo protesto! En escala del 1 al 10 piensa en mí como 11. Por favor, en serio. Además, el que tenía personalidad no era el carro, era el cursor. Era el cursor, claro. Bueno, Y era lindo. Para los que no lo recuerdan, La personalidad del cursor era cute. Yo no sé dónde estaban viendo peluches de cursor. para los que no lo recuerdan, esto era sobre un tipo que se inventó un holograma y el holograma tenía vida. Y hablaba súper bonito. Ay, sí. ¿Cómo lo van a contar así? Video. No. No hay video de esto. ¡Ay! Porque asumía que todos lo conocían. Pues lo conocemos, pero todo lo que ha puesto salvo las dos y todos los conocemos. Nos estás partiendo el corazón. muy peligroso. No, Para hermano. la nostalgia. Queremos un. Sí. Vamos, pero no. Bueno, siga. Esto terminó siendo Una una, Viper será muy buena. una copia extraña del auto fantástico. El concepto es exactamente el mismo, un carro con superpoderes y una organización al margen del estado que tiene secreto ese carro. Pero él sí no hablaba. Ese no hablaba. Lo único que a mí me gustaba de esa serie era cómo cambiaba de forma el carro, que era como el único truco que tenía, aparte de que tenía cohetes y demás. De este, bueno, me van a pegar, pero ese sí hay video. ¿Qué es esto? Protesto. Ah, pero esto ya es 3D y todo. Sí, es que no sé por qué ya Entonces, esa idea de que a todos los problemas de la vida hay un medio de transporte que lo soluciona, se extendió a otros medios de transporte. No sé si recuerdan esta me serie. da vergüenza Tiene haberme 6 la visto toda. episodios. Y yo la vi toda la infancia, como cagamos. Como Automan y Manny. Porque son 6 episodios. 9. ¿9? 9. Él No, me faltó esperen, ver esperen. 3. Me falla la No, memoria. sí. No, me falla la memoria. 9 episodios tenía el Guerrero del Camino.
Ah, De pronto esta sí tenía 6. El Estas guerrero en el camino. 9 episodios. 9. pero seguro es que Automan eran tenía tan como 10. poquitos. Yo Tenía como Manima 10. tenía como Ahora que supimos más. ¿cuántos? Manima tenía Toda la 8. infancia, marica, como 10 años viendo 6 capítulos. Manima, ¿cuántos Y tiene? vendas de la Manima comunidad. tiene otra que era. Entonces, de nuevo, la historia va a ser siempre la misma. ¿De esta tengo video? No. Ah, Dale, igual no es como Automan. Entonces, pero ¿cuál es la obsesión? es que Que tú no lo pusiste. Quería cosas tecnológicas con personalidad. Un cursor, marica. Era un cursor adorable. Era un le voy a poner cursor y le voy a poner un collar azul. Para los que no lo recuerdan, John Travolta bailando. no solamente este hombre holograma tenía vida, sino que tenía una chispita que dibujaba cosas y les hacía reales. El cursor. Entonces dibujaba un carro y hacía el carro real. Porque Dibujaba. en ese Pero es tiempo que era había, un nos montón de enseñaron a gente. programar con un lenguaje de programación que se llamaba Logo, que era básicamente una tortuga que dibujaba cosas. Y, y era perfecto porque uno llegaba al colegio, era cosa tan aburrida, el curso no hacía un carro de verdad. A uno le ponen a hacer rueditas y triángulos y cursor dibujaba un carro. El extremo fue este. Ah, lo del aire. No, el extremo fue la competencia del lobo del aire, que era El relámpago azul. El relámpago azul, ese era. Sí. Pero, sí, era pero, bueno. pero Yo me acuerdo de este. la razón por la que lo llamo extremo es que todavía suena medio razonable. Desmantelar un cártel de drogas, saquemos el supercarro. Buscar un niño perdido, saquemos el supercarro. Pero buscar un niño perdido, saquemos el helicóptero de guerra, requiere estirar mucho los límites de la trama. Pero eso sí queda uno embobado viéndolo. Además siempre lo resolvía, llegaba y volaba y pum, ya. Y era el helicóptero más puntual del mundo. Siempre terminaba destruyendo el otro helicóptero en el momento en que tocaba la última nota de la canción. Claro. Era perfecto. Entonces, cuando ya está instalado en la cultura gringa el carro como la solución a los problemas de la vida, llega el embargo petrolero y entra la cultura occidental en pánico. ¿Hacemos la pausa de la toma? ¿Qué era eso? Sí, es buen tipo. Sí, mientras tanto puedes Casi la poner Automan. Sí, puede buscar Por el video del favor, carro. por favor. Automan Car. Bueno, ¿alguien tiene una esfera? Como todos Yo ustedes tengo un saben- esfero, yo hice mi tarea a medias, Ok, pero... la tarea. Como todos ustedes saben, la vida es una tómbola, tómbola. Y el puesto de la tómbola son 10.000 pesitos y con esos 10.000 pesitos, dependiendo si todos ponemos, el ganador se va a llevar a la casa muchos libros. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Ustedes vienen, anotamos su nombrecito acá, nos dan 10.000 pesitos, los ponemos todos y luego les damos un bono, pues al que gane, ¿no? Obviamente. Al que gane le damos un bono por el total del dinero reunido. Está en la mitad de mi camino a poner... Gracias. Ay, el auto, si ya vamos a poner el trailer de automático. Sí. No sabía que lo querían tanto. John Travolta bailando, John Connor bailando, ¿cómo era? ¿Jugando tenis? Jugando tenis. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. Es más, pongamos el también del intro. Sí. Mientras la pausa. Claro. Entonces, el que quiera entrar, por favor, entrégueme su dinero. Anota tu nombre acá, hoy voy a hacer más self-service. Esperen. Espere. Yes. ¿Lo anoto 2 veces o qué? No, eso es todo. No, tu nombre. Ese es El tuyo. por eso. Solo tu nombre. Ah, no, hoy no hay doble No, eso es una cosa de Guillermo, yo no entendí por qué lo hace. para Lo del doble tener. nombre, como que él anota, Guillermo siempre anota 2 nombres. Pues como para Porque que le tenga da un uno una recibido. comprobación de recibido. Tú tienes 5.000 pesos que me Ok, anota tu nombre 2 veces acá, no hay problema. Pues tengo... ¡Sí! ¡Eso es! De lo que estoy hablando. Ay, me queda bien poner esperen, ya lo van a aquí. poner. Pues que lo Automan Car y ya. ¿Y se dobla o algo? ¿O no? Anótame. Sí, doblémoslos. No, mentiras, no, dejen los planitos, yo ahorita los doblo todos iguales. para ¿Y solo que- el nombre? Sí, nombre, entonces. Y Yo ya sí tengo. solo- No, yo diría. ¿Cómo lo buscaste? Mira, listo, aquí. César. Esos 10 son míos y de ¿Los dolcitos son míos? No, Oye, ya los ¿qué estás haciendo? Te estoy pagando. ¿Qué estás Te haciendo? acabo de dar 10. Dios mío. Yo no logro verlos. Alguien ayúdame con el dinero.
Alguien que ayude a nuestro querido. Venga, venga, venga. ¿Tú administras el ¿Se le debe a alguien? Solo una. Ah, sí, ahorita ya lo digo. ¿Se le debe a alguien en este momento? A mí no. Pero yo no te he notado. Esta es la historia verídica de ¡Oh! ¡Eso es una serie de televisión! Esa es la caja de... ¿Esos dos? regresa a tu escritorio. Yo no entiendo todavía lo del recibido. Espérate, es que se están ahorrando. Entonces, acá. Llámate 2 veces para que tengas una copia. Acá hay 10. Nosotros la damos. Y acá hay 10. Esto se empecé a programar. Sí, total. Entonces, ¿cómo vas a pagar? Sí, yo puedo mirar. Ahorita se ve más pero tengo que sacar todo en lugar. Con el recibido, es muy importante el recibido. Sí. Se lo va a guardar. Hay un recibido. Y si la próxima nos lo llamamos a los brazos. Y no puede ser. Hola. Yo estaba pensando en algo que pudieras hacer con los niños, nos pueden poner a hacer mandalas. Entonces, en lugar de hijos, hacemos mandalas, pues nos mandan. ¿No? El original a mí, el ¿Qué tiene malo recibido los mandar? a ti, lo guardas, es Pues a usted, tu pero compromiso. a los niños les gusta los mandar. No, pero Hay mejores cosas que colorear. Tienen 14 años, están pensando en sexo todo el tiempo. Bueno, entonces que dibujen penes y vaginas. Ok, les voy a decir. ¿Hace cuántos años tuvo 14 años su segundo? Hace cuando se nos- Casi Sí. 14 años. Yo tuve 14 años. Yo todavía me acuerdo que era significado de 6, 14 hay años. 80. ¿Cómo se llama esta camisa de billete? ¿Su nombre? Escanean un billete. 7. Sí, ya me falta uno. ¿Quién me lo va a entregar? ¿Quién falta de entregar? Listo, ¿yo? ¿Cómo raro? Ah, y falto yo. Oye, falta Yo, yo, pero... ¿qué falta? 10 acá, 10 acá. Toma acá. Entonces, espérate uno. ¿Qué tal? ¿Pero es en serio? No está Oigan, ¿está raro. como está ahí? Sí. Se parece papel bond, pero está bien. Ay, Papel bond. Ay, yo estoy guardando esto, perdón, ese soy yo. Es una muy buena impresora. Pero Dan, voy a escribir por ti acá. Sí, pues, 7 AM. Y hazle una prueba. Yo no sé qué. La serie es de inicios de los 80. Pero No. de inicios de los 80. No, yo estaba grande cuando salió. No, cuando llegó aquí lo que pasa es que Es que acá la repitieron. la repitieron y la repitieron y la repitieron. y la los repitieron. 8 o 10 capítulos que tienen ya esperando. O sea, yo. Sí. Ya me notaste a mí, ya te notaste a ti. Te notaste a. ¿Por qué me vas? Sí. A mí no me da el papel, pero pues porque Usted ¿Y estoy? pero pues no me dejan ¿Me lo la cerré? tómbola hoy. No, pero si es una tómbola está aquí. ¿Está su nombre ya ahí? Sí, acá. Bueno, vemos, ¿qué carajos? Exacto. Ah, espérate. Lo que pasa es que hay un dibujito. Hay una adicional hoy a la tómbola. Hay una edición. Que hoy gana. Uy, hay un plus de la tómbola tómbola. se lleva De un autor que nunca he escuchado nombrar, se llama algo así como Stanislaw Lem. Es un desconocido de la ciencia ficción. Un güey que nadie nunca ha escuchado y que está lindísimamente diseñado. ¿Quién lo hizo? Eso es de impedimento natural español. Está lindísimo. Wow, punto extra. Es una Este es el. Espérame, necesito una bolsita, por favor. ¿Quién me colabora con bolsa? Con una maleta de. ¿No? ¡Ah, súper! Listo. El problema es que Y acá los acudimos. ¿Y qué? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién va a hacer los honores?
Pues, o lo hacemos hasta el final. No, ya, de una. ¿Ya? Sí, sí. Ahí va. Ahora, ¿Quién va a sacarlo? alguien que nos pueda ¿Ustedes jugaron? ¿Quieren sacarlo? nos ayudan a sacar, A sacar, a definir el ganador. Es importante ponerle buena energía para que quede. Esa no, allá al lado. Pilar. Pilar. Siempre que Sí, sí, es siempre el que está afuera. Sí. Así es, viene y se va. Viene y se va, fácil llega, fácil se va. ¿En serio? ¿En serio? Congrats. Bueno. Dele el premio. Bueno, nuestro querido y tienes un premio extra. Premio extra. Felicitaciones y selfie de premio. Como no pensó en bajarse este corto, hermano. ¿No tiene los 10 capítulos? Arturo. Hay que poner otra No sé pieza. qué, no, no sé por qué. No, voy a intentar. El flash. Foto con flash, foto sin flash. Sí, porque si no queda muy bien. A mí no me gustan los Pero ese flash de este puede estar ahí está. Entonces, ¿quién? Ahorita Hola. chicos un bono. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor, querido? 100 cerraditas. 100. Pero ya lo entregaron acá. No, creo que toca. ¿Quién toca? Su merced no puede salir corriendo con esa plata, ¿no? César. Vas por aquí. Entregas. ¿Ya? Estaba esperando que diera aquí. Te recuerdo que es un mes. Sí, porque hay gente que se demora hasta 3 meses en reclamar esos libros. Se llevó de la contabilidad. Ay, ay. Y ahora sospecho un cheque en la mano. Ah, sí. Entonces, yo tengo esto tan presente ¿Sabes qué es más fácil? que supuse que todo el mundo lo tiene muy presente. Sí, pero se tienen que acordar, hermano, que si nosotros ya somos ancianos, el nivel poblacional puede cambiar. Si yo sé, no, creo que en términos de resolución. Ahora, ¿por qué salgo en la foto si no están Ah, haciendo no, daño? Pero esta gente. Arriba. Reanudamos. Porque tienes que salir también. Yo sería la última. Ah, sí, pero era Pero serio. que acaban de contar, nunca lo contamos. Ahora puedes hacerlo con el trabajo. No, ya, demasiado. Termina de almorzar. Me dijo que se está comiendo mucho. Por eso no Felicitaciones. podía esperar nosotros. Sí, señores, seguimos. Ya, seguimos. Listo. Play, play. Uy, eso es una serie de televisión. Esta es la historia verídica de Walter Nevinger, haciendo lo que más le gusta, luchar contra el crimen en la calle. Es policía. Desafortunadamente, el jefe no quiere que él trabaje en la calle. Capitán, regresa a tu escritorio. ¡Ahora! Por lo tanto, tiene que luchar contra el crimen a su manera, en la sala de computadoras. Ahí es un experto. Afortunadamente para mí, sus conocimientos avanzados lo llevaron a experimentar con lo que llamamos un holograma. Es una palabra muy excéntrica para definir una imagen tridimensional. Al ser perfeccionada, se logrará que parezca real y suene real. A decir verdad, si se le da suficiente corriente, hasta se sentirá real. Eso es lo que me trajo a mí a este mundo.
los guiones eran peores. No, esa serie es buenísima. ¿Esto fue anterior o posterior a Wild Science? No, Wild Science. Muy posterior. Este es del 83, 84 y Weird Science es de el 87, 89 por ahí. Del 83, no mames. Ese es para volver al tema. Cursor? Le coqueteaba a las viejas, ¿no? Está la parte donde le coqueteaba a las viejas. No, lo mejor era cuando el carro daba la vuelta y quedaba pegado a la Set ventana. of wheels. Get in. Además era re chiquito el carro, me acabo de dar cuenta. Sí. Hola, curva. Sí, eso era genial. Además solo tenían como 3 tomas del carro y las tenían que usar en todos los capítulos, siempre las We'll dos never tomas. make the turn. Yo sí lo voy a comprar. Entonces, el efecto que tiene el pánico de la crisis del petróleo cambia la cultura popular gringa. Y de nuevo, la crisis es, parte de la preocupación es que empezó por un problema del paso por el canal de Suez, que es un problema de transporte, y termina en una escasez de petróleo, que es un problema de transporte. El problema viejo sigue siendo el mismo, llegar del punto A al punto B. Y de esa angustia también salieron muchas historias, como toda la franquicia de Mad Max. En Mad Max pasó lo que todos temían, se acabó el petróleo y se acabó la civilización. Y honestamente no recuerdo mucho más. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó en Mad Max? Por Dios, la historia original en el primer Mad Max. Sí. La primera película. No, Él era pero- policía. ¿Le mataron ¿Spoilers a o no spoilers? Sí. Pero para Sí, todos. ¿Quién no quiere oír spoilers? ¿Quién no ha visto Mad Max? Yo no lo he visto, Es pero- probable que la primera ¿Quién no película ha no visto la haya a Tipo visto. Black porque ya- le Es que mataron a la esposa? la primera película. Matan a la esposa a un Busca grupo de venganza. camioneros y él se va a buscarlos. Hay gasolina. Esa es la primera. Pero ¿qué pasó con el mundo? Creo que nunca lo explican. No. Como No, que explican que no hay gasolina. Se acabó Explican la que se acabó la civilización. gasolina. ¿Eso? hubo guerra, ya no hay gobierno, todo es bandidos en la carretera. Francamente, yo no creo que la civilización se acabaría si se acabara el petróleo. Ni siquiera en los 70s. Y sobre todo si se acaba el petróleo, no andaríamos en los caminos conduciendo automóviles. Sería como la... Estaríamos en bicicleta. O en caballo. O en patines. Estaría- Como, de nuevo, una historia inspira a otra y una circunstancia inspira a otra. Hay una especie de respuesta feminista a Mad Max. Uy, es preciosa esa película. Además tiene una Empezó cosa siendo un cómic. Este cómic ¿Primero fue un cómic? primero fue un cómic británico. Tomó bastantes elementos de la estética punk. Y, sí, por supuesto, tiene película. Antes de que existiera Elektra y Gatúbela, la primera superheroína fue en cine, ella. Gatúbela estaba antes. La que hace de mecánica y es Naomi Watts. No me acuerdo, sí, como que sale Naomi Watts re jovencita haciendo mecánica. Es el punto de It's the year 2033. Así es que se acabó el agua. There's no law. No mercy. I really love this one. No water. There are 3 million liters of water underneath the blue dunes, and you will retrieve it. The odds of survival are 1,000 to 1. And that's just the way she likes it.
ya tiene 20 años, 30 años. Qué horror. El cómic es del 88, Ah, la película es del 95. ok. Eso nos lleva a la época actual. Gran parte del problema que yo veo con los diseños que hasta ahora se han hecho de carros voladores es que son inmensamente feos. Estos diseños son horribles. Y hay montones que ustedes mismos pueden encontrar por todas partes en YouTube de compañías que hacen carros concepto para proponer cómo es el carro volador. Invariablemente todos son horrendos. Porque no salen de la idea del carro que trata de hacer las dos cosas, funcionar como carro y luego desdoblarse y funcionar como avión. Eso inevitablemente sale horrible. Sin embargo, hay ya esfuerzos por hacer algo que se vea un poquito más decente, y para ver dónde están ocurriendo esas cosas toca irse hasta Dubái. En Dubái están fusionando la idea del carro volador con la del carro autónomo. La idea es un taxi. Este es fabricado por una compañía china. Tiene capacidad de 100 kilos, la batería le rinde media hora y se carga en 2 horas. Eso ya existe en Dubái desde hace algunos años y apenas esta semana lanzaron un modelo nuevo. Lo llaman un drone, pero es un helicóptero chiquito. ¿Es un cámara? Me imagino. Es un taxi. También, pero tiene cámara. No tiene conductor. Hay modelos que están hechos para ser autónomos, hay algunos para tirarse con joystick. Y hay algunos que tengan un maniquito que usted haga chistes Pero yo ahí no me subo. ¿Por qué? Porque falta el componente humano que nos salga de todo. Y que nunca se ¿Ese no eres tú? accidenta, que nunca se ¿Ese no accidenta. eres tú? Pues siempre puedes saltar como Ah, ¿verdad? Que podemos saltar. Exacto. Sí. No, estos vienen equipados con paracaídas. No sé si paracaídas para la gente o paracaídas para el aparato, pero tienen paracaídas. Si el aparato se salva. Probablemente con el aparato. Quizás uno se salve. Sí. Y llego hasta ahí. Ese es el estado de las cosas en la actualidad. No sé si sobre esto hay preguntas o comentarios o recuerdos o nostalgias. Es el guerrero del camino. Es que yo busqué la escena y hasta había descargado el video, pero me pareció tan simplona que no la puse. ¿El guerrero del camino? Sí. Es simplón, pero es delicioso. Y cuando sale el helicóptero. Pero es que ustedes son muy jóvenes. Había una serie que se llamaba Viaje al fondo del mar y dentro del submarino, el submarino. Es, de hecho, gringo, este video es tan de El tanta. otro donde salía. Da pena tenía ajena como verlo. una Que era como el especie de Star carro. Trek. Sí, pero debajo del agua. La razón por la que da pena ajena ver este video, que es la película piloto, ni siquiera los capítulos, la película piloto, es que los créditos de introducción ¿Del guerrero del camino? son en rima, es un poema. Qué chévere. Ahora tenemos que volver a ver el guerrero del camino. Es vergonzoso. En estéreo. ¿Dónde está? Sí, el televisor tiene estéreo porque no le garantizo nada. Donde esté disponible.
No, los países eran brutales y los historias eran buenas. Hasta donde me acuerdo. Esa serie tenía como 2 ciclos. Creía que era algo distinto. Esa es de la Sí, película. Es de la película. Tenemos un camión que echa llamitas. Que echa llamas en la posición donde menos le sirve. No, pero en la serie ya no echaba ya, ¿no? Tenía los helicópteros. Sí, realmente yo paso un camión así y trato de robarme. Lo que no recuerdo era para qué servía el ¿Lo que dices? Sí, o sea, que yo... era para camuflar el helicóptero. Y el helicóptero, una vez que uno lo ve, es normalito. Un capítulo de viaje en el tiempo, ¿no? Los 80 fueron muy chéveres. Qué terrible. Porque usted no se los gozó, mijito, porque a mí Los humanos están vinculados con televisión. No, Y todos están vinculados, no, y todos están vinculados con el señor Glenn Larson. sí, sí, claro. Glenn Larson fabricó el Estanillas. él fue el Josh Whedon y el J.J. Abrams de nuestra generación. Ah, ese no me acordaba. ¿Dónde vamos? No necesitamos timón. Pero además de lo que estamos hablando, de todos esos diseños es el que me parece más práctico. No necesitas desplazarse por tierra, ahí va el bicho ese cuando necesita elevarse, saca el helicóptero. Pero es Muy lenta la sacada del helicóptero. Sí, me lo puedo matar. Pero es que ellos no se esperan que salga el helicóptero. Ya saben, te mandan con ¿Cuál gran cosa? O sea, uno podía ir a abrir la puerta ya, pelado. ¡Ay! ¡Ya no vaya acá! O sea, con todo lo que... Pero no, el problema es el impacto que genera. Como, O sea, si usted estuviera persiguiéndolos y se quedaba tan bonito el maricón. Igual el helicóptero era del gobierno, o sea, él también hubiera podido sacar su placa y decir, oiga, sí, a propósito, no me pueden hacer nada, soy policía, así que ya. pero mira, intentan Sí, hacerle creo que va algo. con el condicional. Ahí no hay una historia de persecución. No, nada. Mira, y esa prueba de balas. ¡Bum! ¡Boom! Sí. De verdad, boom. Sí, ya, Sí, lo que no se por entiende supuesto. muy bien es por qué tenía que salir en el helicóptero si hubiera podido salir en el helicóptero. ¿Sabe qué carro le faltó? No sé si han El visto del la marciano. mexicana que es como un Mad Max mal hecho, Intrépidos Punks. ¿Cuál? Ponle que sale el tráiler, Intrépidos Punks, que es un honor muy mexicano, clase D. ¿Qué? Elegante. Es algo elegante. No tengo idea de qué me está hablando. Tráiler. Película completa. Y ahí está, Julieta. México. Ese es el primer. ¿80 o 2013? Es el mismo sino que lo remasterizaron. Ah. 2013. No aprende. Que no se diga que con la culta no se para. ¿Qué es esto? Próximamente en el Museo de No hay forma de subirle el sonido. Todo lo que da. Yo les cuento. Buenos días, hija. Buenos días, madre. ¿En qué puedo servirlas? Si fueras tan amable de poner todo el dinero del banco en esta bolsita. ¡Quietos todos! ¡Todos al suelo! Que se mueva lo mato. No grites, que estoy muy nerviosa. ¿Psicotrónico? Strong.
Así con detalles. ¿De qué trata? Cállate. No importa. La vamos a ver igual. No, es como una banda de punqueros forajidos y sonan todo el tiempo en motos y roban bancos, Acá hacen de cultos expandir el satánicos. universo. Sí, Todos son bikinis y cultos a Satán y ¿Qué era lo que usted decía del marciano? Ah, le faltó carros así como el del marciano. ¿Qué marciano? The Martian. ¿Cómo la llamaron acá? The Martian. Misión a Marte. Ah, de Martian. Misión a Marte. No, ¿Qué, pues era como los otra. Robert? No, ya. ¿El Robert? Rescate en Marte. Perdido en Marte. La de Papas ese en güey Marte. de- Misión Sí, Rescate. el güey de las papas. Sí, Sí. por eso, sí. El marciano. El carro no era la parte más importante de la No, película. como que no se salvó la vida gracias. Hay papas y carros en esas dos. Básicamente la nacional, papas y carros. No, lo que sí sería bueno mostrarles es el carro más grande del mundo. El carro que transporta cohetes. Ah, Ah, sí. no había un carro que transportaba Mazinger así. For more than 40 years, the twin crawler transporters at NASA's Kennedy Space A la Center vertiginosa have velocidad tracked the de ground 2 track millas por hora. between the massive vehicle assembly building and the two launch pads at Launch Complex 39. These mammoth beasts that first carried all the Apollo Saturn V rockets and since borne every space shuttle on the last earthbound leg of their journeys to space. The technology used to build these huge, reliable crawlers capable of such Herculean tasks was deeply rooted No in a necesita. region where giant machines excavated and extracted veins of Ellos aterrizan en un barco. engineers with the Marion Power Shuttle Así Company cualquiera. in Marion, Ohio, Pero ya- adapted the technology in the early 1960s. La paira And Marte. their know-how has stood the test of time. En 2014. One of the decisions that they had to make back then for Apollo was how to get the vehicle out to the pad. Pero Because esta they were able to semana move it large. Marte 2020. Finally settled ¿Será on que the puedo crawler. poner a These buscar guys con mi director de que that designed and built this thing really did a great job. Para que le cambie el And how they put it together. That, 50 Todo el years mundo later, dice como que ya es this un thing is poquito still, más realista. hauling 12 million pounds around. When they built the crawler, they overbuilt it. And that's a great Hablando de thing esta because gente it was able to last all del these señor years. Musk, And I think it's a great vi el machine. I think video it can del last tren another Hyperloop. El concepto está capable bastante of force simple. moving the shuttle, El all of its Hyperloop. parts, and the mobile launch platform. And we're Por un talking lado about está lo que 12 es la million habitación pounds. magnética, Vehicle que ya se itself being conocía 6 desde los million, 70s. about 18 million Pero pounds además going es que el down the tren road. va por un tubo And que as está al Mike vacío. imagined, it takes incredible Entonces no hay power fricción to contra el move aire. that mass. Eso es lo que permite, ya en las pruebas ha ocurrido, que vayan a 1200 kilómetros por hora. horsepower, 16 cylinder. ¿Cómo se llama la película? Imbéciles por- Y también faltó Crash. Ah, sí. So this engine and one just like it on the other end of the crawler is what makes it. These engines Tengo mis have dudas de que eso 4,000 cuente como hours ciencia on them. ficción. So for a 45-year-old, really 50-year-old engine. Voy a escribirle a Rodrigo eso. Rodrigo. Voy a escribirle a Rodrigo eso. Y luego lo de. Years Esto se puede well. con So cuchillo. these engines Lo de cerrar. Luego los dejamos encerrados. Sí. Claro. O sea, All that weight in motion, what's it like to drive them? Nos dan a cada uno un carro. The steering wheel's about the size of a go-kart racer, but it's all electronic. It's all, it's fly-by-wire, so to speak. It's kind of funny. You go up there and that little steering wheel's there, but that steering wheel turns some big cylinders. There's some big trucks. vamos a ver las 32 horas que se demora en llevar el. No, No, vamos a ver Titanic en bus. Ah, sí, claro. Se pasa mucho tiempo en There have YouTube. been disaster movies about fiery infernos, airports, luxury liners, Ah, ok. earthquakes, and lighter than aircraft. And now, the big bus. La idea era que era un transporte de lujo con motor atómico. Esta sí se la mostró Peñalosa, ¿sí? Here's presents the first disaster movie Oiga, pero sí, eso es eso, flapping. Yo sí que con la ruta
Pues realmente es un Transmilenio de dos pisos. Pero con motor atómico. Si usted le coloca Peñalosa, los Transmilenios también tienen motor atómico. No, es a gasolina que es más barato y eso lo mismo. Bust the comedy of enemy here is the passenger list and the crew. I don't care what anybody says. O es que la gasolina no tiene átomos. I did not eat 110 passengers. You yourself said you ate a foot. Eat one lousy foot, they call you a cannibal. Before we get started, Dan, there's something I gotta tell you. I got some wacky in my middle ear. I can't keep off the shoulders. I gotta get my confidence back. If I can just drive down. Tell me, Bob, why don't we push the steam engine? Because we can see a steam engine. I don't buy that. But we can also see God. Ah, pero esto comienza a acordar aviones tampoco hablo de no está el piloto. Ni el tren de para poder hablar de Snowpiercer se ve. I forgot to make a wish. If there should be a radiation leak, God forbid. Trajes de piel. I was the only one who had the courage to put an IUD in a rabbit. I've only got 6 months to live. Don't start wasting time. Hop in. There is nothing quite like a nice, leisurely cross-country ride. ¿Cómo se llama esto? Y lo dicen los pies. Vamos. Hi, welcome aboard to the big bus. Especially when it's on the big bus. En color. Y eso es todo.